Bienvenidos a una clase de anatomía. Hoy vamos a ver la irrigación del cuello a través de las ramas de la carótida externa y las venas principales del cuello. Te invitamos a que busques dónde tomar apuntes para remarcar aquellos datos importantes. Para entender lo que es la irrigación del cuello, tenemos que comenzar con un repaso de las estructuras anatómicas que le van a dar origen a estas arterias principales que ascienden por el cuello y que luego van hacia la cabeza. Vamos entonces a comenzar hablando de lo que es el callado de la aorta. La aorta es la principal arteria del cuerpo humano, nace de lo que es la cara superior del ventrículo izquierdo, tiene una porción ascendente, una porción horizontal que marca el puntero y una porción descendente. En la porción horizontal se van a encontrar lo que son tres troncos que nacen de derecha a izquierda, que de esos troncos se van a originar las arterias que son las encargadas de llevar sangre oxigenada al cuello y a la cabeza. Nos encontramos primero con lo que es un tronco llamado tronco arterial brachiocefálico y fíjense, atendamos el nombre. Brachiocefálico. Braqui hace referencia justamente a lo que es brazo. Eso significa que me va a dar una arteria para el brazo, que es la arteria subclavia derecha. Y céfalo hace referencia a cabeza, me va a estar dando una arteria, que es la arteria carótida común derecha, que lo pueden encontrar en los libros como común o como primitiva. Es lo mismo. El segundo tronco que tenemos acá, vamos a traer la pluma, es la arteria carótida común izquierda o primitiva izquierda, y el tercer tronco es la arteria subclavia izquierda. Los subclavios entonces se nos van hacia los miembros superiores, mientras que las arterias carótidas van a ir ascendiendo por el cuello para luego poder dividirse. Por eso la palabra común, porque después se van a dividir en dos, que es la carótida interna y externa. Tomemos el puntero y las vamos a identificar acá. Fíjense que en esta imagen que tenemos hacia nuestra derecha, ahí tenemos lo que va a ser la carótida primitiva ascendiendo. Ya sabemos que la que se origina directamente del callado de la aorta es la izquierda, porque la derecha se va a originar del tronco arterial brachiocefálico. Asciende, va protegida por lo que es el músculo esternocleidomastoideo hacia afuera, va acompañada por la vena yugular interna y el nervio neumogástrico, conformando lo que se conoce como el paquete vasculonervioso inferior del cuello, y a la altura de una vértebra, que es la vértebra cervical número 4, se va a bifurcar, o sea, se va a dividir en dos. Una de las ramas la vamos a conocer como carótida interna, se dirige ligeramente hacia afuera para buscar un foramen que se encuentra en la base del cráneo, que es el foramen carótido. Y tiene una particularidad, no me va a dar ramas en el cuello. ¿Por qué? Porque guarda todo el torrente sanguíneo para lo que es la cabeza, las estructuras intracranianas propiamente dichas. Mientras que la carótida externa se va ligeramente hacia adentro medialmente para buscar lo que es la cara y me va a dar irrigación en el cuello y después a las estructuras anatómicas del macizo facial, bien, de lo que es la cara. Podemos aumentar esta imagen para repasar estos conceptos que hemos visto. Fíjense, acá en este caso, vamos a ampliar la lupa. Ahí estamos observando, ¿no? El nacimiento de la carótida primitiva asciende a la altura, dijimos, entre la cervical número 3 y número 4 se va a bifurcar. Ahí cuando se bifurca nos va a dar origen a dos arterias, bien, de las cuales hacia atrás y lateralmente tenemos la carótida interna, hacia adelante y medialmente vamos a tener la carótida externa. Carótida externa, aparte si solo observo, me va a estar dando aquí ramas en el cuello y ramas para lo que es la cara, mientras que la interna no me tiene que dar ramas en el cuello. Dato importante, se tienen que hacer sobre todo diagnóstico en preparado anatómico. Bueno, ¿a quién vamos a estudiar entonces que se va a encargar de darle irrigación al cuello? A la carótida externa, donde vamos a nombrar cuáles son las ramas, y de esas ramas vamos a ir estudiando cuáles son sus recorridos, también las ramas de las ramas, y a qué órganos van a estar dando irrigación. ¿Bien? La carótida externa
va a presentar 6 ramas colaterales que están enumeradas acá. Estas son sus 6 ramas colaterales y 2 ramas colaterales y 2 ramas que son terminales, ¿bien? Que es donde finalmente termina la arteria para dar lugar a otras. Estas son sus 2 ramas terminales. Bien, ¿a quiénes encontramos como ramas colaterales? A la arteria tiroidea superior, a la arteria lingual, a la arteria facial, occipital, auricular posterior y la arteria faríngea ascendente. A quienes encontramos como terminales maxilar y temporal superficial. Donde acá es importante, en las colaterales, cuando estén estudiando el cuello, saber cuál es el sentido espacial en el que nace. Por lo tanto, te tenés que ir preguntando y tenés que ir siguiendo atento cuando vamos describiendo cuáles de estas arterias son anteriores, posteriores, ascendentes, descendentes, profundas, porque esas relaciones espaciales son importantes desde el punto de vista de la descripción anatómica, como desde el punto de vista quirúrgico, como también en el examen. Bueno, observamos a continuación la primera arteria que se nos va a presentar que nace de la carótida externa, es la arteria tiroidea superior. Es una rama que tiene una variación anatómica interesante, de hecho en un porcentaje importante, donde puede nacer más abajo, bien, o sea, directamente de la carótida primitiva. Esa variación anatómica es importante en la TTLA. Y fíjense en que su dirección es, bien, anterior y descendente, o sea, nace y automáticamente se flexiona hacia abajo para relacionarse con el polo superior del lóbulo de la tiroides, ¿bien? Del lóbulo tiroideo. En su recorrido me va a dar 2 ramas colaterales, que las vamos a marcar acá, que son la arteria esternocleidomastoidea o esternomastoidea y la arteria laringea superior. Esa arteria laringea superior es la que penetra en la membrana tiroidea para dar irrigación a las estructuras laringeas propiamente dichas. Y las ramas terminales son una rama interna, una rama externa y una rama posterior. Ahora, ¿es la única arteria que me va a irrigar a la glándula tiroidea? Bueno, la respuesta claramente es que no. La glándula tiroidea también va a recibir irrigación de la arteria tiroidea inferior, que la estamos observando acá, que es rama de la subclavia, y puede existir una arteria que la vamos a marcar acá con una flecha, que es la arteria tiroidea media, también llamada IMA en sus términos en inglés, o arteria de Neubauer si usamos su epónimo. Esa arteria es inconstante y se puede originar de distintas arterias, pero lo más frecuente es que nace del tronco arterial brachiocefálico. Bueno, traigamos la lupa, corroboremos lo que hemos descrito antes. Ven cómo nace, se vuelca hacia adelante y hacia abajo para introducirse en una relación intrínseca con lo que es acá el polo superior del lóbulo tiroideo, tanto claramente a la derecha como a la izquierda, y en su recorrido me va a dar, bien, ramos musculares para el esternocleidomastoideo y la laringe superior. Al llegar al polo superior, luego se va a dividir en 3 terminales, interna, externa y posterior. Y acá más abajo podemos observar lo que es ahí el nacimiento de la tiroidea inferior desde la subclavia, y acá el nacimiento de lo que es la arteria tiroidea media o IMA desde el tronco arterial brachiocefálico. Bien, ¿con quién nos vamos a encontrar a continuación? A continuación nos vamos a estar encontrando con la arteria lingual. Es una arteria también de dirección anterior. Es una arteria que se dirige hacia adelante, se relaciona con el asta mayor del hueso dioideo para introducirse en la lengua, en las masas musculares de la lengua, por dentro de un músculo, si quieren tomar nota, llamado hiogloso. O sea que este músculo hiogloso es un músculo de referencia para encontrar cómo ingresa la arteria lingual a las estructuras musculares de la lengua. ¿Bien? En su recorrido me va a dar también ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas colaterales nos vamos a encontrar con la rama supraoidea y con la arteria dorsal de la lengua. Y en las ramas terminales, son sumamente importantes, nos encontramos con la arteria sublingual, que es para la glándula sublingual. Esta me va a dar irrigación a la glándula homónima, que se llama igual. Y la arteria profunda de la lengua, que se anastomosa con la arteria del lado contrario. Hay una anastomosis ahí, si quieren acá tomamos nota de eso.
conformando un arco arterial conocido con el nombre de arco ranino. ¿Bien? Entonces, vamos ahora a observar en esta imagen. Fíjense en que vos tenés ahí, esta es la arteria tiroidea superior. Si yo me voy hacia arriba, nace hacia adelante la arteria lingual, que va a relacionarse con lo que es el asta mayor del ilioides. Va por el borde superior del ilioides hasta encontrar el músculo iliogloso, que en esta imagen no se observa, está seccionado ahí. Pasa por dentro del iliogloso y me va a dar dos colaterales, que es la supradioidea y la dorsal de la lengua, y dos terminales, una para la glándula sublingual, y después nos va a dar la arteria profunda de la lengua, que va a conformar en la punta el arco ranino. ¿Bien? Bueno, la siguiente que vamos a describir es la arteria faríngea ascendente. Se la voy a mostrar primero con la lupa porque es una arteria muy delgada. Nace a posterior y profundo. Decimos que de hecho espacialmente es una arteria profunda, una rama profunda de la carótida externa. Delgada, que en las imágenes, bueno, van a ver que por ahí nace un poquito más arriba o nace entre la arteria tiroidea lingual, pero en la parte posterior, ¿no? Se relaciona anatómicamente hacia afuera con la yugular interna y con el nervio neumogástrico y la carótida interna, hacia adentro lo va a hacer con la faringe y hacia atrás con los músculos prevertebrales. Por eso, a medida que asciende, fíjense en que las ramas que me va a dar, que las tenemos acá enumeradas, son la rama faríngea, que va a irrigar lo que es la porción superior de la faringe, los ramos prevertebrales para los músculos con los que toma contacto, y una arteria inconstante, que es la arteria meningea anterior, que cuando se encuentra, si quieren saber, ingresa al cráneo por el agujero condilio posterior para dar irrigación a la dura madre. Bueno, después nos encontramos con la arteria facial. La arteria facial, si la observamos, nace también hacia adelante, se introduce dentro de lo que es la celda submaxilar, donde allí se pasa por arriba de la glándula, se vuelca luego hacia adelante rodeando el borde inferior de la mandíbula para pasar por fuera de la comisura labial, introducirse dentro del surco geniano y terminar como la arteria angular del ojo, que esta, tiramos un dato de lo que es la irrigación de cara, se anastomosa, o sea, se une con otra arteria, que es la arteria nasal interna, rama terminal de la oftálmica. ¿Bien? Rama terminal de la arteria oftálmica. Bueno, cuando va ascendiendo me va a estar dando claramente irrigación a las estructuras principalmente que son de la cara. Entonces acá se ha agregado todas las arterias que me da, pero que hoy por hoy no son de gran relevancia en lo que es el cuello, sí es importantísima en lo que es la irrigación de la cara. Bueno, ¿con qué nos encontramos después? Hacia atrás van a ser una arteria a posterior, con dirección posterior, que es la arteria occipital. Es una arteria que en su trayecto se va a relacionar con músculos del cuello, como lo que es el vientre posterior del digástrico. Es una arteria que va por dentro de la apófisis mastoides, marca un surco, por eso una cara ve en transparencia, marca un surco. Y en su recorrido me va a dar una rama mastoidea, una rama auricular, una rama esternocleidomastoidea para propiamente el músculo que está insertando a esta altura, que es el esternocleidomastoideo, ramos occipitales, ramos meningios y unas ramas descendentes. Termina en la profundidad del músculo esplenio, ahí vamos a encontrar sus terminales. Hay una variación anatómica que es importante de remarcar, de una arteria que se puede originar desde lo que sería la arteria occipital o de la arteria auricular posterior, que es la arteria estilomastoidea. Entonces, fíjense que si ahora hacemos una stop justamente en eso que acabamos de nombrar recién, y yo me voy a la arteria auricular posterior, bueno, aparece la arteria estilomastoidea acá como una colateral. Entonces, fíjense que hay una variación anatómica, ¿no? Pueden hacer de lo que es la auricular posterior o bien pueden hacer de la occipital. Se introduce por dentro del agujero estilomastoideo, se relaciona con el séptimo par. Eso toma nota porque es importante. ¿Bien? Bueno, vamos a presentar la arteria auricular posterior. También es una rama posterior, va a dirigirse hacia afuera, se relaciona con la apófisis, hacia atrás, perdón, y hacia arriba, se relaciona con la apófisis mastoides. Pasa de hecho por fuera, de cara externa de la apófisis mastoides, también va a guardar una relación intrínseca con lo que es el pabellón auricular. A esta altura se encontraría el pabellón auricular. En su recorrido me va a dar
una arteria parótida, que acá se ve, después la vamos a marcar bien detalladamente, que puede ser única, puede ser doble, hay una variación atómica también ahí. Y sus ramas terminales es una arteria auricular y la arteria mastoidea, que va a las células mastoideas. ¿Bien? ¿De qué se va a encargar? Y bueno, de dar lo que es la parte de irrigación al pabellón auricular, a lo que es el hélice, el antihélice, a los tegumentos de la región mastoidea, a la glándula parótida propiamente dicha, y se relaciona también con el vientre posterior del digástrico y otros músculos de la región de la nuca. Para poder observarla, fíjense en que cuando la ampliamos, este de abajo es la occipital, que ahí vemos el recorrido, y este que tenemos acá es la arteria auricular posterior. ¿Ven cómo es esta que es la occipital va por dentro de la apófisis mastoides, deja esta impronta, este surco para la arteria occipital, mientras que la auricular posterior va por fuera? Este es el conducto auditivo externo, o sea que a esta altura se encuentra el pabellón auricular. Por lo tanto, a esta altura guarda una relación muy intrínseca con lo que es la piel del hélix, del antihélice. Fíjense en que en su recorrido me está dando dos ramas acá. Esta rama que se inclina hacia adelante, bueno, es la que se va a relacionar con la parótida. Entonces a esta altura se encontraría la célula parótida, ahí vamos a encontrar la irrigación de la parótida. Y esta que tenemos acá, que ven que van ascendiendo, bueno, con quién acá cerquita está esta apófisis, que es la apófisis de estiloides. Estiloides, mastoides, en el medio está el agujero estilomastoideo. Al ingresar por el agujero, le va a prestar irrigación lo que es la mastoide y la membrana timpánica preferentemente. Vamos a analizar ahora lo que van a ser ya las ramas terminales, que no las vamos a desarrollar porque pertenecen a la irrigación de cabeza, después haremos un video para cabeza. Pero bueno, fíjense en que acá tenemos a la arteria carótida externa que asciende a la altura de lo que es aquí la célula mastoidea. Me va a dar sus dos ramas terminales que nacen, decimos, a la altura de lo que es el cuello del cóndilo. A la altura de lo que es el cuello del cóndilo. ¿Y cuáles son sus dos ramas terminales? Bueno, hacia adelante, dirigiéndose hacia la fosa pterigomaxilar, nos encontramos con la maxilar interna, y verticalmente hacia arriba, dirigiéndose hacia lo que es la fosa temporal, pasando por delante del trago, relacionándose con la ATM, con la articulación temporomandibular, nos encontramos con lo que es la arteria temporal superficial. Podemos traer acá también la lupa, chequemos acá, fíjense en que ahí se encuentra. Esta es la maxilar interna, esta es la temporal superficial. Ven que guarda una relación acá con lo que es el ATM, pasa por delante de lo que es el trago para dirigirse hacia lo que es la fosa temporal. Y acá ven que la maxilar se introduce hacia la fosa pterigomaxilar, hacia allí se dirige, y ahí me va a dar sus famosas ramas, que son muchísimas y que después las vamos a estudiar más adelante. Y ahora estamos en condiciones de poder hacer un análisis de esta imagen. Vamos a hacer un análisis utilizando también una ampliación para que ustedes vayan viendo quiénes son las ramas que vamos mencionando, cuáles son los órganos que estamos irrigando. Fíjense que acá nos encontramos con el tronco arterial brachiocefálico, o sea que yo estoy observando la pieza anatómica desde la derecha. Este entonces es la subclavia derecha y esta arteria que asciende aquí es la carótida común derecha. Bueno, asciende, ya dijimos, dentro de lo que es las relaciones intrínsecas con otras estructuras anatómicas, como lo que es el esternocleidomastoideo, como lo que va a ser la yugular, la vena yugular, el nervio hemogástrico, que lo describiremos un poco más adelante porque hoy lo que estamos viendo son solo ramas. Y cuando asciende, al llegar a la altura de C4, se bifurca en dos, donde hacia adelante nos encontramos con la carótida externa y hacia atrás, dijimos, y lateral, con lo que va a ser la carótida interna, que acá se observa muy bien en la imagen, ven cómo se introduce adentro del cráneo a través del foramen carótido. Y ahora, cuando nos miramos hacia la carótida externa, vemos parte de las ramas que hemos mencionado antes, que nos interesan las colaterales. Entonces fíjense que la primera que nace, que se va a dirigir hacia adelante y hacia abajo, es justamente la arteria tiroidea superior, con sus ramas colaterales y sus ramas terminales. Esta rama es la que a mí más me interesa que ustedes sepan, que es la laringia superior. ¿Bien? Bueno, luego tenemos también hacia adelante y hacia arriba. Fíjense que acá se encuentra lo que es la arteria lingual. Miren qué interesante, acá sí está preservado el músculo iliogloso. Entonces vemos que la arteria pasa por dentro del iliogloso para introducirse a la lengua. Me va a dar dos arterias colaterales y chusmeamos acá las terminales. Ves que te da una para la glándula salival,
que es la sublingual, y la que va a la punta de la lengua, que conforma el arco ranino. Bien, bueno, luego vamos a tener hacia atrás lo que es la arteria faringe ascendente, que es profunda, dijimos. Este tronco que tenemos acá se lo relaciona en el que está arriba de la arteria lingual, es la arteria facial, y hacia atrás, este que nace, va a ser la arteria occipital, y acá está seccionada la carótida, ya no vemos más su recorrido, nos faltaría poder observar lo que es la auricular posterior. Bueno, ahí hemos cerrado un bosquejo de lo que son las arterias que van a irrigar a las estructuras que se encuentran en el cuello, principalmente en la parte superior de lo que es el cuello, lo que es tiroides, lo que es laringe, bien. Y nos vamos a dirigir ahora a lo que va a ser los componentes venosos del cuello. Para poder comenzar con lo que son las venas del cuello, vamos a identificar de a una las venas más importantes y vamos a describir dónde nacen, cuáles son sus afluentes, o sea, de dónde les va a llegar sangre y en dónde terminan. Eso es lo importante que vamos a tratar en esta clase. Ya en otra clase nos vamos a dedicar un poquito más a su recorrido, a sus relaciones anatómicas. Bueno, vamos a marcar acá en esta imagen que es la yugular interna. Ahí se observa lo que es la arteria yugular interna. Nace en el golfo de la yugular, que es un espacio que se encuentra en la parte posterior del agujero rasgado posterior, que es uno de los agujeros que están en la base del cráneo. Es una continuidad de lo que es un seno que se encuentra dentro del cráneo, que es el seno lateral, y a esa altura va a recibir afluentes de lo que es un seno llamado seno petroso inferior. Miren, de lo que es el seno petroso inferior. Bueno, cuando desciende, fíjense que también recibe sangre. Ustedes acá lo pueden ver claro. Va a recibir sangre de una anastomosis que hay entre lo que es la parte anterior del tronco retromandibular. Esto que está acá se llama tronco retromandibular. Se divide en anterior y posterior. Bueno, recibe de lo que es la porción anterior. También recibe sangre de lo que es la vena lingual y la vena tiroidea superior, con la vena facial que se une con la rama anterior del tronco retromandibular. Estas ramas, así como en esta imagen podemos verlas separadas, también se pueden encontrar juntas conformando un tronco venoso tiro, linguo, faringofacial. ¿Por qué este nombre? Porque me está diciendo cuáles son las venas que van a participar justamente en la conformación del tronco. Bueno, fíjense en que desciende, cuando desciende va a formar parte del paquete vascular nervioso tanto superior e inferior del cuello, porque lo hace acompañado arriba por lo que es la carótida interna, abajo por la carótida común y el nervio neumogástrico, para terminar uniéndose con esta vena que les marca el puntero, que es la vena subclavia, y conforman un tronco tanto de la derecha como de la izquierda, que es el tronco venoso brachiocefálico, donde de nuevo el concepto, ¿no?, del nombre. ¿Por qué braqui? Porque es una vena que viene del brazo. ¿Por qué céfalo? Porque es una vena que viene de la cabeza. Entonces, el tronco venoso brachiocefálico, derecho e izquierdo, que después se unen para darme la vena cava. ¿Bien? Ahora, identifiquemos otra de las venas importantes que tenemos. Esta vena que tenemos acá es la yugular externa. Es una vena que se le llama yugular externa porque está por fuera del músculo esternocleidomastoideo, que es el músculo satélite acá para lo que es el componente vascular principal del cuello. O sea que la yugular interna va por dentro del esternocleidomastoideo, la yugular externa va por fuera del esternocleidomastoideo. Se conforma a esta altura dentro de lo que es la celda parotidia por la unión, fíjense de qué. ¿Se acuerdan que les dije que este tronco se llama tronco retromandibular? Me da, ¿bien?, una rama anterior y una rama posterior. Entonces la rama posterior del tronco retromandibular se une con la auricular posterior y ahí nace lo que va a ser la vena yugular externa. Bueno, esta vena desciende luego para desembocar en lo que es la vena subclavia externa. Cuando desciende, chicos, sepan que para poder terminar de desembocar en la subclavia va a perforar a lo que es la aponeurosis cervical superficial y que, como dijimos anteriormente, recibe entonces afluencia de lo que es la vena auricular a esta altura donde se encuentra la parótida, pero también lo hace de lo que son venas occipitales y de lo que son venas escapulares que en el dibujo no están. Bien,
Otra de las venas yugulares que encontramos que es propia del cuello es la vena yugular anterior. Esta vena yugular anterior nace en la región supraoidea, recibe afluencias inconstantes. Algunas venas que colaboran son las venas submentonianas, las venas faciales, las venas tiroideas. Para nacer entonces en esta región, desciende por el cuello en la región anterior, entre lo que sería la aponeurosis cervical superficial y la aponeurosis cervical media, entre las dos capas, y cerca de lo que es acá la horquilla esternal, se vuelca bruscamente hacia atrás, bien, se vuelca hacia atrás, para ir a buscar a lo que es la subclavia y desembocar, bien, aquí cerquita de lo que es la yugular externa, en la vena subclavia. Bueno, otra vena importante para remarcar acá va a ser las arterias vertebrales recibiendo sangre de venas cervicales y de venas musculares que están ahí localmente. Bien, para terminar finalmente en lo que es acá el tronco venoso brachiocefálico o cerca del confluente yúgulo-subclavio, a esta altura, cerca del confluente yúgulo-subclavio. Bien, bueno, este es como un repaso así general de las venas más importantes que tenemos en el cuello. Muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que esto sea de utilidad y los esperamos para la próxima clase. Pueden proponernos en nuestras redes sociales qué temas son de importancia para ustedes.